iniciativa privada, alentada por supuesto con el Estado, bajando esta brutal presión tributaria que hoy tenemos y generando un marco de confianza amigable para que se puedan producir inversiones. Después de haberlo escuchado más de una oportunidad, cuando era ministro Kicillof, no íbamos en esa dirección porque decía que la seguridad jurídica era un concepto horrible y menos vamos en esa dirección cuando intervenimos en procesos concursales para expropiar, una forma muy elegante de decirlo, yo diría confiscar empresas por un lado o por el otro lado con proyectos delirantes como el impuesto a la riqueza de Heller o como la transformación de aportes que no van al Estado, no van a las empresas, sino que van al bolsillo de los trabajadores y que se transformen en aportes de capital a las empresas con la posibilidad de dirigir empresas privadas. Pero esto es muy brevemente lo que quería comentarles porque va a ser mucho más rico lo que hablemos con Ignacio. Todos lo conocen y él no quiere, él me dijo, presentame como periodista, pero me parece una falta de respeto hacia la relación que tengo de más de 25 años con él, presentarlo como exclusivamente periodista, porque es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, tiene una vastísima trayectoria como periodista, fue su director y editor político de ámbito financiero y responsable de las célebres charlas de Quincho, porque tiene esas facetas tan amplias, tan generosas, Ignacio, que de pronto estaba con el tema de las charlas de Quincho, hablaba con uno, hablaba con otro, che, ¿qué pasó? Siempre estaba el domingo muy inquieto por eso, y créanmelo que la columna de los lunes de ámbito financiero se leía más charlas de Quincho que toda la otra información. Acá la doctora Pensi, colaboradora nuestra, asiente con la cabeza que así era. Y todo el mundo se desesperaba por salir de esas charlas de Quincho de todo el ámbito político. Y después hubo, por supuesto, gente que lo fue copiando, que le fue copiando el copyright, pero nunca llegaron al nivel y quedaron siempre, o sea, cualquiera que haga esto, póngale el nombre que le ponga, el sello distintivo es Charlas de Quincho. Realizó infinidad de coberturas internacionales en los distintos continentes, acompañó a muchos presidentes, es un gran crítico literario. Uno de los libros más importantes es La polémica modernista, por el que recibió un premio nacional de literatura. Y esas cosas que tiene la vida cuando se retiró de ámbito financiero, no por la edad, porque todavía sigue siendo un hombre muy joven, espiritual y mentalmente, e intelectualmente también, yo la verdad que lo confieso públicamente, dije, ¿qué hará ahora? Lo comentaba yo volviendo de la casa de él en Uruguay, ¿y qué hará ahora de su vida Ignacio? Un tipo tan inquieto, no lo veo que sentado en su casa, leyendo, lo veo un espíritu muy, muy activo, muy, muy hiperkinético, y se recreó. Inventó su portal, Zuleta sin techo, que créanmelo, es tan leído o más que las charlas de Quincho. Pero además de eso, como no podía dejar la gráfica, volvió nada menos y nada más que a publicar sus columnas en el diario Ámbito Clarín, que también son de lectura obligatoria. Y termino simplemente como una anécdota. Hace muy pocos días escribió algo que yo lo comento siempre de bloque, porque es un poco, tenemos 2 o 3 periodistas, investigadores, analistas políticos, que uno siempre está con el oído muy prendido a lo que puedan decir. Y dijo, hace muy pocos días lo dijo, ni el gobierno es tan superpoderoso, ni crean que la oposición está desflecada, está debilitada, todo lo contrario. El gobierno no está superpoderoso y la oposición está sólida. Él no es de aquellos que le van a contar, sino que él está me lo he cruzado en el Congreso, como me lo puedo cruzar en la Casa de Gobierno, en otra época, ahora no, porque ya no la piso más, pero me lo he encontrado en distintos lados. Y eso es para mí lo valioso, que está in situ, en el campo donde se producen los acontecimientos. Y lo último que me dijo es, hablando la vez pasada de lo que fue la sesión, que nosotros pretendíamos con una decisión especial, derogar la 457, y no alcanzamos el quórum, le digo, me dice, che, ¿qué tal cómo fue? Me comenta que yo vi cómo había hablado, bueno, etc. Y me dice, le digo, bueno, pero fue un poco era para la tropa nuestra, no era una cosa, como yo minimizando lo que ocurrió, porque dije una sesión donde no pudimos concretar el objetivo, primero de obtener el quórum, después de derogar el decreto de los superpoderes,
y me dice, vos no te das cuenta que este fue el hecho más importante que protagonizó la oposición desde que se fueron del gobierno. Se lo conté a mis compañeros de bloque y les di las razones. Primero, porque no se habían mostrado unidos. Segundo, porque habíamos pedido una sesión especial. Y tercero, porque arañamos la posibilidad de un quórum y hicimos manifestaciones. Por más que fueran en soledad, se escuchó nuestra voz. Y cuando se lo comenté a los compañeros de bloque, se quedaron mirándome y me dijeron, la verdad que uno se da cuenta a veces cuando magnifica hechos que a lo mejor son insignificantes y deja de lado o transforma como que para mí era una declaración meramente lírica eso que hicimos y reveló una gran importancia. En estos momentos de tan incertidumbre, tanto política como desde el punto de vista sanitario, creo que la palabra de él nos va a iluminar en esta tarde gris del fin del otoño y el comienzo del invierno. Muchísimas gracias y queda todo el auditorio, que ya es bastante numeroso, por cierto, esperando escuchar tu palabra, Ignacio. Bueno, buenas tardes a todos. Veo que hay varios amigos que están conectados. Debe haber algún enemigo también, lo cual es interesante. Pero no yo quiero agradecerle a Jorge la invitación y lo que ha dicho de mí. Lo único que tengo que aclarar ahí es el sobredimensionamiento de mi tarea periodística y especialmente en el género de las charlas de Quincho, que es un invento, es un género del diario Ámbito Financiero, fue creado por Julio Ramos y por Roberto García, fue desarrollado durante muchos años por Roberto García, y él es el hombre que le dio el formato que hizo popular al género. Y yo lo único que hice en los últimos años, cuando Roberto García se retira de la dirección del diario, todos los últimos 6, 7, 8 años, asumí yo la tarea de hacerlo, traté de sostenerlo en el estilo y en el formato, y respetar las leyes secretas del género que se han querido copiar, imitar, y nadie ha logrado, porque no sabe cuáles son. El género tiene 2 o 3 claves muy discretas que Roberto García las creó y las inventó, y yo traté de emular. Al final, por esas cosas de que el que grita último me grita mejor, yo aparezco ahí como un hombre de importancia en ese género. Pero ese género es un género diario y es un género de que la persona a la que hay que abordar la relación es Roberto García. Yo lo traté de hacer lo mejor posible, creo que lo he hecho más o menos bien, no voy a minimizar, pero continué con la tarea. Ustedes saben que el periodismo tiene 2 leyes. En el periodismo nadie ocupa una posición laboral, más aún de importancia, si no pelea para merecerla y si no lo merece. Es decir, quien logra cierta posición en la tarea periodística, en los casos importantes, es por mérito. Es una meritocracia de las más perfectas que tenemos. Y segundo, es una tarea colectiva. La tarea colectiva no se puede hacer individualmente, es una tarea de conjunto, de colaboración, de sesión, de iniciativas, de discusión, de vetos, de negociaciones, y un producto periodístico de éxito siempre está basado en una tarea colectiva. Y en la conducción por parte de la coordinación de gente que ocupa posiciones de importancia porque las ha merecido por su capacidad laboral. No existe el hijo del dueño que merece un diario, porque es el hijo del dueño. No existe. Eso no. Ni aún en las empresas familiares, que quedan muy pocas, ¿no? En el periodismo ustedes saben que todo diario nace como una empresa familiar. Cuando mueren la generación de la fundación, se convierten en diarios comerciales. Algunos conservan alguna relación con el legado, con todo proyecto editorial de diario gráfico es ideológico, político, es como intención incidir en la realidad. Nadie hace un diario, como dice un periodismo, para dar las 2 campanas. Eso, las 2 campanas se encuentran. Campana hay una sola, que es la del editor del diario y de empresa. Si logra comprender a una colectividad amplia de la sociedad, será un diario neutral, objetivo,
que escucho a todos. Pero aún la prensa más sesgada, toda prensa nació sesgada, si uno mira la historia de los diarios, pero bueno, es otra historia. Quería hacer esa aclaración. El segundo punto que yo creo que hay que para, diría yo, animar el diálogo, que es lo que más interesa, porque yo soy periodista, o sea, yo cuento lo que me cuentan, no invento. Yo construyo historias explicativas a partir del esfuerzo de entender lo que pasa, de manera de que el público alcance la comprensión de los hechos. Pues la comprensión de los hechos exorciza la ignorancia, que es la base del miedo. Y todo miedo expresa el miedo final, que es el miedo a la muerte. Contar historias es la representación de lo más esencial que tiene el ser humano, que es la temporalidad. Contar un cuento a un niño a la noche, contar una historia en un fogón, escribir una nota en un diario, animar un programa periodístico, exorciza de la ignorancia y del temor, tranquiliza. Puede perfeccionar al ser humano, puede entretenerlo, puede divertirlo, pero siempre la función es exorcizar de la ignorancia y del conocimiento, que es la que genera el miedo y la que genera la desnudez del alma ante lo más trágico que tiene el hombre, que es una temporalidad. El miedo a la muerte. No es que yo esté pensando en esto todos los días que escribo, pero cuando me pongo a conversar o a pensar cuál es la tarea, yo lo reduzco a una línea. Digo, yo escribo notas para que la gente tenga el tema de conversación en la cola del disco. Para que la gente tenga el tema de conversación. Ahora, yo puedo escribir una tontería o puedo escribir una cosa que entienda. ¿Cuál es el esfuerzo más importante nuestro? Entender. El esfuerzo es aprender, entender. Cada uno lo va a hacer con su método, cada uno lo va a hacer, algunos van a andar por la calle. Yo soy un periodista de pie en la calle, yo ando mucho por la calle. Aún hoy yo tengo un certificado de profesional esencial y ando por la calle, aunque soy población de riesgo, pero bueno, me cuido, yo creo en las consignas de aislamiento, de protección, trato de que se cumplan, pero soy un tipo de la calle, otros con lecturas, otros con otro tipo de relación, y lo importante es tratar de entender. Y creo que para irme al punto de la coyuntura, que es lo que les puede interesar más para conversar, creo que estamos viviendo un tiempo muy, muy interesante. Estamos viviendo un tiempo de aprendizaje, y de un aprendizaje extraordinario. Quizá la oportunidad de aprendizaje más importante que yo he vivido en mi vida adulta. Y lo que uno está aprendiendo. Porque una situación, una crisis global como la que vive el mundo de hoy, que no es la peste es consecuencia de la globalidad, consecuencia. Y es consecuencia del otro fenómeno más importante, que es la pérdida de liderazgo de el poder, de los poderosos en el mundo, en un tiempo que ha terminado definitivamente con la construcción política, ideológica del sistema nacido en el siglo XVIII con la modernidad. Las sociedades son hoy incontrolables. No hay gobierno del mundo que no esté gobernando con medidas de excepción. El año pasado, antes del virus el mundo asistió al cataclismo de todos los sistemas políticos existentes, desde la utopía de la derecha de Piñera a la de la izquierda de Evo Morales, el estallido de Brasil, país del futuro y que siempre lo será, Ecuador, España imposibilitada de formar gobierno, Italia un cachivache, Estados Unidos ni te cuento, México con el delirante, Colombia con la mitad de su territorio ocupado por los narcos, Inglaterra. Muchas gracias.
Bárbaro, terrible. Se cortó. Ignacio, a partir del momento que hablaste en Inglaterra, justo se cortó. Voy a hacer una explicación de la peste en función de la globalidad, pero sin la globalidad no se entiende la peste. La globalidad no se entiende, la peste no se entiende. Hola, Ignacio. Sí, repetí a partir de que dijiste de Inglaterra. Dijiste en Inglaterra, habías descrito todos los países de América Latina, España, Italia, un cachivache, que me gustó porque esas definiciones que diste, pero cuando llegaste a Inglaterra se cortó ahí el micrófono, así que si lo puedes repetir. Inglaterra, gobernado por un delirante, por Boris Johnson, que mete al país en un brete, en un compromiso que empieza antes con el Brexit, antes de él, por el que no derramaré una sola lágrima, ¿no? No estoy muy lejos de defender los intereses de Gran Bretaña, pero, y si uno va hacia Centro Europa, termina en Rusia, y después está Medio Oriente, y después Asia, ni te cuento, todas dictaduras, campos de concentración, un mundo de loco. Estaba leyendo hoy, por ejemplo, el adelanto que da el Wall Street Journal del libro de John Bolton, el secretario de Seguridad Nacional de Trump, que revela conversaciones de Trump donde le dice al presidente de China que está bien que cree campos de concentración para encerrar a los disidentes. Que hay que hacer campos de concentración, dice Trump. Ya, todo delirante. Bueno, ese es el mundo que nos toca a nosotros. Y ese mundo es el mundo en el que accede la peste. Y la peste, que ha matado un poco más que los muertos que todos los años hay por todas las gripes, incluyendo los coronavirus que ya existían, incluyendo a los de China. Es decir, la cantidad de muertos es inferior a la histórica. Veíamos el otro día en Clarín la nota de Bustos, ¿se acuerdan? El Festival de Bustos, en el año 69, coincidió con una gripe china que mató 20 millones de personas en el planeta Tierra en el año 69. Pestes eran las de antes. ¿Qué ocurre? Hoy tenés un mundo desmandado que no tiene poder, ninguna administración ni para vigilar a la sociedad, ni para controlarla, ni conducirla. Que el poder fue creado para eso. El poder fue creado, la política existe para que la gente no se mate por las calles. Decía Hamilton, si los hombres fueran ángeles, la política no sería necesaria. Esta peste, que es inferior a las pestes que hemos visto, es una peste que se caracteriza por un mundo sin liderazgo y en tiempo real, la vemos por televisión. Es como ver la guerra de Vietnam por televisión en un reality todos los días. Y nos cuentan muertos todos los días. Y eso es un horror. Y los gobiernos nos dicen que no saben de qué se trata, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y eso no vale ninguna. Yo disculpame, no voy a pelearme con Jorge Enríquez por este tema, pero el tema del Uruguay. Las marcas país que han querido hacer chapa por el tema de la peste se cayeron todas. Corea del Sur, la China, Suecia. Uruguay, la peste viene por los viajeros. La peste, como dice Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, que es el mejor vocero que hay en Estados Unidos de este tema, la peste no vino de China, la peste vino de Italia y de España. De los 4 millones de turistas que llegaron a Nueva York en el mes de enero. Y recién hubo paralización de viajes entre Nueva York y Italia y España y Europa y Francia en el mes de marzo, cuando el mundo decía que era China. Cuando uno le pregunta en el Chaco a los médicos y a los expertos, ¿por qué Chaco tuvo la mayor cantidad de los primeros muertos? Acuérdense, hubo muchos casos en Chaco. Eran los viajeros, los ojeros que habían ido de vacación a Europa. El primer muerto de coronavirus que yo conocía, que el ingeniero de Mendoza, Benzadón, que murió en Mar del Plata, venía de ver a los hijos en España. Es decir, que el Uruguay no es que, yo he leído con pulcritud toda la política uruguaya, es lo mismo que acá.
Lo que pasa es que Uruguay no tiene 2 millones de personas que le lleguen de todo el mundo en un momento, como tuvo la Argentina. Venían todos los veraneantes que se han venido de Europa, vinieron todos con el virus a Buenos Aires, a la Argentina. O sea, creo que hay que dimensionar lo que estamos viviendo. Es gravísimo, es una revolución, creo yo, una corrida más informativa y política que sanitaria. Y lo digo en la Argentina. En la Argentina somos de un lujo extraordinario. No hemos llegado ni al límite de las camas ocupadas, ni los intubados. Si uno compara, yo estaba leyendo unos datos bien hechos por un profesional que algunos leemos que no quiere que su nombre trascienda. Si uno compara el área metropolitana de Nueva York, 11 millones de habitantes, con el AMBA, 16 millones de habitantes, Nueva York llega a tener 100 muertos por día. Y el AMBA 1, recién ahora está bien empezando a ver un poco más. La centésima parte. Y la Argentina se salva por algunas razones que yo quiero dar para el debate. Una, porque la Argentina se salvó de la crisis de los gobiernos. La Argentina, cuando ocurrió el cataclismo político internacional, libraba una campaña electoral crudísima, en que se hostigaban dos formaciones tan contrastadas, tan contrarias, como la que representaban Macri y Pichetto, con la de los Fernández. No se concedían nada, no se saludan, no se reconocen ningún mérito. No hubo un solo incidente de orden público. No hubo ningún incidente de orden institucional. Esa elección se realizó en absoluta paz. En absoluta paz. Ese es un mérito del sistema argentino. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que hace 100 años que funciona más, Isabel Peña y sus reformas, que en donde hay dos formaciones que representan el 80% del voto en la Argentina, que son el radicalismo, el peronismo y sus familias, como dicen ahora la familia ensamblada, en donde la gente se reconoce en ese voto, se ve contenida, vota a sus candidatos y los acepta. Y no sale, no tenemos ni la izquierda loca ni la derecha absurda de muchos lugares donde el antisistema se impone. Acá rige un sistema y el sistema funciona. Y la prueba de su integridad es que mientras se caía Evo Morales sigue rebotando, y se caía Piñera acá al ladito y sigue rebotando, la Argentina fue esa elección que ustedes conocen, y más lo que está ligado a la política, que fue sin cuartel, fue despiadada, fue dura, a veces insultante. Sin embargo, el sistema resistió. Y eso es un mérito. Y por eso la pandemia, la peste, ha tenido un incidente. Porque este es un problema de la sociedad, un problema de la crisis política, de la cual nace de la globalidad, de la cual la peste es una consecuencia. La globalidad de los viajeros hasta la globalidad de las medidas. ¿Alguno de ustedes lo que ocurre hoy, donde se dice desde la OMS barbijo y todo el mundo se pone barbijo? Y dice aislamiento y todo el mundo se aísla. Estamos ante la existencia casi de un gobierno universal en esta materia. Todo el mundo está buscando la vacuna. La aplicación de la inteligencia científica a buscar la solución, esto es global. Participan todos los países del mundo. La Argentina está participando del rastreo del genoma del virus, ha inventado respiradores que se exportan. O sea, hay una globalidad. La Argentina tiene este primer ingrediente, que es un sistema eficaz, un sistema político sólido, que el público respeta. Por eso yo no estoy tampoco tan de acuerdo con lo de la norma. Bastante tolerancia tiene la sociedad argentina por un Estado que viene metiéndole la mano al bolsillo desde el virreinato del Río de la Plata. La Argentina se crió, se fundó en la lucha de los ciudadanos contra el virreinato. Y desde entonces no nos dejan en paz. Hoy son los impuestos, hoy es la policía brava, hoy es lo que vos quieres, la
Argentina es fácil, pero siempre es dividido contra el Estado. Por algo el mito fundacional de la Argentina es Martín Fierro, el gaucho que se va a la frontera perseguido por la policía. Por eso en la Argentina no hay novelas policiales. ¿Por qué? Porque el policía nunca puede ser un héroe. El héroe va a ser siempre el delincuente. Porque la sociedad crea ese romanticismo en todo el Martín Fierro, Santos Vega, Juan Moreira. Eso es lo que nosotros queremos. Pero ese sistema no funciona muy bien. Porque además tenemos otro elemento que también nos salvó de la peste, que es la plata. La Argentina tiene plata. Según Broda, el colchón hay 500.000 millones de dólares. Lo dijo en el Círculo de Armas, en noviembre fui a dar una charla, estaba en el público y yo dije, 300.000, no, 500.000. Pregúntenle a él. No lo digo en público porque salvo entre los amigos. El cálculo que hizo Pese hace un mes, cuando hace el cálculo de la formación de activos externos, o sea, la fuga de dólares de la Argentina, dice que hay en el colchón 219.000 millones de dólares. Ese es el fondo anticíclico de la Argentina. Esa es la riqueza de los argentinos que está en el colchón de acá, el de allá, el de Uruguay, la plata negra, economía de negro 40%. Y eso sostiene la Argentina. Por eso los gobiernos tratan de sacar esa plata a través de los blanqueos. Hoy salió el nuevo blanqueo, el proyecto dando vuelta. Por eso la presión impositiva, saben que si exprimen la teta al final va a dar algo, porque esa plata está en algún lado, porque esa plata sale del sistema. La Argentina produce cada 10 años 100.000 millones de dólares que salen del sistema. La Argentina es el país del recurso abundante, administrado por los economistas, que son los profesionales del recurso escaso. Por eso nunca los indicadores nos van a dar bien. Pero la Argentina, si algo sobra, basta recordar los sobres del sargento Centeno, se revoleaban plata por todos lados. Eso no pasa en Etiopía, donde no hay nada, en Sudán. No pasa, ahí no hay plata, ahí no se puede hacer eso. En Argentina hay plata. Por eso la Argentina, y es otro de los pilares del sistema, está sostenido por una utopía, la utopía argentina, que es el programa de las dos fuerzas populares que concentran el 80% del voto en la Argentina, que le prometen el cielo a los pobres, que prometen una igualdad y un proyecto de integración único en el mundo. Y que siempre está detrás del programa de cada gobierno que surge de esa fuerza, que son los gobiernos democráticos que hemos tenido, el anterior, el otro. ¿Y por qué lo sostiene? Porque es posible alcanzarlos, lograrlos, está muy cerca, porque existen los recursos en un territorio gigantesco con una población pequeñísima y con enorme riqueza. Con enorme riqueza. Piensen ustedes que uno de los elementos que más nos ha ayudado en la peste es el sistema de salud de la Argentina. Hay 24 idiomas, el PAMI, los prepagos, las obras sociales de los sindicatos. Es decir, yo les estoy dando una opinión, pero les cuento que cuando estalla la pandemia en el primer mes, hay una reunión en las Naciones Unidas de Guterres con los directores generales de las agencias de la UNESCO sobre este tema, y se dice que Sudamérica y Estados Unidos tienen, especialmente la Argentina, tienen un activo muy importante. El primero que es que tienen agua y tienen alimentos. En el mundo no hay alimento, no hay agua ni para lavarse las manos. Y los que más sufren esta peste son los que no tienen qué comer. Y segundo, que tiene un sistema de salud distintivo al resto del mundo. Es un sistema universal, con hospitales públicos, en donde, digo, hay superposición de sistemas. La Argentina gasta el 60% del presupuesto en gasto social, del cual a la salud de algo de economía. Se dedica mucho. ¿Cómo no va a rebotar el bicho? Lo vamos a hacer moco. Lo vamos a echar de patadas por el Río de la Plata. Y hasta ahora se viene logrando. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que funciona. El Estado puede hacer poco. El Estado puede poner liderazgo y recursos. Los recursos en Argentina están. Liderazgo creo que es convencional.
porque es obvio que se peleen las jurisdicciones a ver de quién es el muerto, de la nación, de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires, como esto ocurrió en Estados Unidos. Hoy día la campaña electoral de Trump se corta por la acusación de los gobernadores demócratas a Trump por cómo maneja la pandemia. Esto entra en la investigación pavorosa sobre los fondos. Ustedes saben que la ley de ayuda a las pymes de Estados Unidos entregó 512 billones de dólares, de ellos 512 mil millones de dólares a las pymes de Estados Unidos, y ahora se está tratando de investigar a quién se lo dieron. Y ese es el núcleo de la campaña electoral. El núcleo de la campaña electoral es el voto en correo. Hoy Trump ha vuelto a insistir que no puede haber voto en correo, que es lo que quieren poner por la peste. Es decir, la peste está metida en la pelea electoral. Y acá también, obvio. Es obvio que las jurisdicciones de la nación, la provincia y la ciudad hay una rigidez a cómo se enfrenta este problema. Es decir, como síntesis, para pasar al diálogo, yo creo que hay un diagnóstico, a mi juicio, exagerado por parte de la autoridad y de los medios sobre el país al borde del colapso, y los números hasta ahora, ninguno de los pronósticos terroristas se cumplió. Imagino, hay que cuidarse y esperar cómo va a salir esto, que la peste es consecuencia de la globalidad y que la crisis del poder precede a este fenómeno de la peste. Y después creo mucho, sustancialmente, en la solidez del sistema, que no se disuelve. Lo que citó Enríquez, y termino con esto, que yo había escrito, de que ni el gobierno es tan poderoso ni la oposición está tan desplegada, se demostraron en la agenda política diaria. ¿Por qué el gobierno quiere sesiones virtuales? Porque tiene el problema de quórum en las dos cámaras. No tienes 2/3 en el Senado, como se ha demostrado, se le sumaron a los 24, 23, 25 que tiene Juntos por el Cambio, el bloque de Romero, son 29 que se levantan y se van de las sesiones, de las comisiones. Y en diputados han podido hacer 2 sesiones. Hicieron la de Guzmán de las emergencias, que tuvieron que sacarle la mitad del proyecto, porque lo saben, porque si quedaba lo que era reforma del Estado, no había sesión. El gobierno tuvo que ceder la estantería, y después la sesión de la sustentabilidad de la deuda, donde hubo que buscar oración y que estaba subiendo la escalerilla para irse y estaban a un voto. Y el otro día juntaron ¿cuánto? 124 sobre 129 para hacer la sesión especial contra los superpoderes. Y hay que ver si se animan, no sé, eso Jorge sabrá porque está en ese negocio, si se animan a hacer una especial la semana que viene contra el DNU que prorroga la suspensión de la fórmula jubilatoria hasta diciembre. Yo no sé si no están a punto de lograr, hay que ver si se anima, porque es una jugada política de ruptura muy importante. Si vos le metés una especial al gobierno y le ganás el quórum. El gobierno no ha logrado sacarle a la oposición a nadie salvo Ricardo Alfonsín. A los 6 meses del 2016 con Macri, ya el peronismo estaba partido en 3. Estaba el bloque de Pichetto yéndose del Senado y el bloque de Urtubey y el bloque de Massa en diputados partido en 3 del peronismo. Hoy día la oposición sigue siendo firme. Yo no hago un elogio de la oposición, digo que es un síntoma de solidez del sistema. Una formación que tuvo una representación de 40 y pico por ciento, 40 y algo en las elecciones, lo tiene porque representa un sector de la población. Eso es que perdió por la economía, es una estupidez, porque que son idiotas. Los 40% de votantes son idiotas. No, votaron pese a la economía. Y si mantiene el 40%, no se ha desperdigado, no se ha desintegrado. Y en el Senado, estando peor la oposición, están convenciendo, yo no sé cómo va a terminar esta historia de Vicentín, pero ustedes están viendo hoy ya las manifestaciones que hay
provincias como Córdoba y Santa Fe, sobre cómo le va a ir al gobierno con este proyecto. Que parecía cocinado y no. Ahora, ¿por qué quiere el gobierno la virtualidad de las sesiones? Porque no tiene quórum. La virtualidad te asegura cosas extraordinarias. Por ejemplo, sesiones con 70, 71 senadores. Nunca existió en la vida. Arrancan con 71, porque salvo a Perovis, que estaba de licencia, y el otro día no estaba Menem, 70. Y como se votó 69, en un sistema cachivache, porque no se está, por ejemplo, recontando quórum en el Senado antes de votar. Se vota con el quórum de arrancada de la sesión, 6 horas antes. En diputados creo que viene una reforma la semana que viene, porque un tipo hoy puede sesionar estando en el extranjero. Pone enter desde Bahamas y vota, y tenés un diputado que vota desde afuera. O puede estar como Graciela Camaño el otro día en el Consejo de la Magistratura, y a la misma vez en la sesión de diputados. Ocurrió en la especial de la 457, 475, no sé, o sea, es un proyecto que genera leyes que pueden tener cuestionamiento en la justicia, pero al gobierno le facilita la sesión del Congreso. Con problemas de 2/3 en el Senado, para los proyectos que tiene el gobierno, que son procurador, quizá alguna reforma estructural más profunda, y en diputados, apenas para sesionar, están ahí. Están ahí. Yo no sé, si la relación entre la oposición y el oficialismo se empieza a agravar, va a haber más dificultades todavía. ¿Y eso qué revela? Desde mi mirada, solidez del sistema. Está bien que el gobierno tenga mayoría, si ganó por 8 puntos la nacional y ganó por 15, 12 la provincia. Es un mérito haberse unido y haber terminado con 10 años de derrotas del peronismo por estar dividido. Y está bien, el arco que armaba la oposición es formidable. La verdad que es para analizarlo. Haberlo llevado a Pichetto al despacho de Massa para consagrarlo como auditor, y que después Elisa Carrió se exhiba en público con Macri, cierra el arco de la oposición por sus puntos más débiles, y por aquellos que generan mayor irritación, aún en los propios militantes o seguidores de Camilo. Y eso ha sido gracias a que madurez política, ponderar la unidad más que las diferencias, tener claridad de que la elección del 2021 es una elección muy rara, porque ahí no hace falta tomar frente, no hay que discutir liderazgo, no hay por qué elegir un jefe hoy, contengamos a todos, y yo creo que eso le da solidez al sistema político. O sea, mi mirada a veces puede ser demasiado dulce y caracterizada, pero yo creo que ese es el país en que vivimos, ¿no? Bueno, ya dejo ahí para que vayamos a su tema. Jorge. Muchísimas gracias, Ignacio. El comentario que te quería hacer, porque vos me tiraste la pregunta, es de la futura sesión que puede haber. El martes va a haber una sesión que va a tocar 3 temas: economía del conocimiento, en el cual hay consenso, en los 3 hay consenso; teletrabajo, justo recién cuando salí, me crucé en un video acá cerca con Vanessa Siley, que es la presidenta de Legislación del Trabajo, la secretaria general de CITRAJU, y que también me dijo que estaba llegando a un acuerdo con nosotros con el tema de teletrabajo. Y el otro punto es el de la emergencia turística, que saben todos que es el sector más vulnerado, y que va a ser el que más tarde va a salir de esta pandemia y de la pandemia económica. Esas son las cuestiones. No sé si van a avanzar con los otros temas, pero es cierto lo que decís, que tienen... Ojo, que ahí tiene que renovar el protocolo, venció hace el 12 de junio. El protocolo para sesionar en forma... Sí, en principio... ¿Cómo? Hoy no puede sesionar. No. Puede, tienen que renovarlo. Se viene un debate previo de si lo van a renovar o no. Sí, pero hay consenso que por lo menos para tocar estos 3 temas se podría producir la renovación. Y en cuanto a eso, sí es cierto que podríamos haber perdido más. Perdimos 3 diputados de entrada que en realidad
ya la habíamos perdido antes de las elecciones nacionales, ¿no? Ya en los 3 casos ya habían anunciado que, bueno, con excusas absolutamente infantiles se quería ir del bloque. Bueno, pero es cierto que nos mantenemos unidos y que los datos que vos viste y esas imágenes de Carrió y Macri por un lado, y por el otro lado el hecho de que Pichetto ahora vaya, creo que Pichetto fue algo muy valioso que nos sucedió en el último tiempo como coalición opositora. Bueno, queda abierto el espacio de preguntas. Charlie. Muchas gracias, Jorge. Te acerco la primera pregunta dirigida para Ignacio, ¿sí? Y es del doctor Carlos Grillo. Carlos te pregunta, Ignacio, si tienes conocimiento de la existencia de un supuesto plan kirchnerista para captar sectores del ejército, aprovechando la mejora de la imagen en la sociedad para recrear una especie de operativo de Dorrego. No. Primero, no creo en la existencia del kirchnerismo. El invento nuestro. El peronismo. El peronismo tiene distintas manifestaciones. Los llamados cristinistas de la provincia de Buenos Aires son minoría dentro del peronismo, tanto que Cristina no pudo ser candidata a presidente, aún siendo estrella de la provincia de Buenos Aires. Ahora, a mí las relaciones entre el peronismo y el ejército, la verdad, a mí no me sorprende. Lo que pasa es que como somos, lo que tenemos de cierta edad, estamos enganchados en la idea del ejército gorila, de la NUS. Eso no existió, lo que fue el peronismo. El peronismo fue creado por un general que vestía uniforme con plata del Estado, desde el Estado, y habían dado un gol. Ese es el peronismo. O sea, siempre ha habido una identificación entre el peronismo y el ejército, salvo el episodio, diríamos, que siguió el 55, pero que eso terminó hace rato, ¿no? Terminó hace mucho. No quiero citar experiencias macabras como la del peronismo durante el proceso militar con Macera, las que hubo mucho tiempo después. Entonces, a mí no. Además del ejército, yo creo que el ejército, llevarse el ejército es como llevarse Vicentín, es un clavo. ¿Qué te ve el ejército? Es como llevarse la deuda de Vicentín. Yo no entiendo, ¿para qué capturar el ejército y qué hace? Yo capturaría a los Boy Scouts, no sé, las voluntarias del Hospital Fernández, pero el ejército. Hoy día no estamos en un mundo en guerra, no puede haber guerra, por lo tanto, creo que el ejército es una de las instituciones que hay que replantear en la Argentina. Inclusive su propia existencia, frente a modelos de Guardia Nacional, Gendarmería, eso de tener unos cañones mirando al cielo, por si alguna vez llegan los marcianos, yo creo que en medio siglo XIX. No tenemos ni disputas territoriales, salvo Malvinas, que no depende de la voluntad de las cosas. Yo creo que, perdón, yo soy soldado incluido, soy cabo de la reserva, o sea que conozco, debo ser de las últimas generaciones de periodistas que somos soldados incluidos, o sea, no tengo un desprecio por el militar ni tampoco le tengo amor, ¿no? Pero entiendo que es una institución a ser profundamente realizada, especialmente después de la experiencia del gobierno militar, que fue atroz, ¿no? Y que Argentina sigue haciendo un esfuerzo descomunal para tratar de sobrellevarla hacia adelante. Ha costado mucho a Argentina esa conducta de los militares en ese proceso. Terrible. Pero bueno, yo creo que no hay. Kirchnerismo no creo que haya nada. Ni conozco, además, ¿qué es lo que la niña, ¿no? Bárbaro, muchas gracias. Nos está acompañando en la sesión entre los invitados el doctor Luis Vasco, y esta pregunta, Ignacio, está dirigida hacia vos. ¿Ves un avance geopolítico de Rusia y China sobre Latinoamérica por la falta de liderazgos en Occidente? Bueno, hay una. Yo creo que eso lo debería responder a alguien que conozca o que esté sobre la situación geopolítica. Lo que es cierto, y es algo que viene ya desde la presidencia de Bush y desde
giro de la política internacional de Estados Unidos después de la guerra de Irak y Torres Gemelas, etc., que el propio Estados Unidos admite en sus documentos que le ha dado la espalda a América Latina, quizá porque era es la región más pacífica del mundo, es una región pacífica, no plantea problemas de seguridad nacional ni de manera interna ni hacia Estados Unidos, y eso, y está en los informes que uno suele leer, yo suelo leer mucho en las audiencias del Congreso, los hearings del Congreso de Estados Unidos, de algunas comisiones, las del Tesoro, porque no son muy interesantes, y las de Defensa y Relaciones Exteriores también, y es frecuente la exposición de militares americanos y de legisladores que advierten sobre el interés de China, especialmente de, por ejemplo, vender armamentos, de generar contratos para la provisión de todo tipo de artículos. Ustedes saben el tema de la telefonía, Huawei, y después la industria bélica, y que aprovechan espacios que Estados Unidos dejó libre. Eso pero digamos, para una respuesta más solvente, tendrían que hablar con alguien que conozca estos temas con más detalle, ¿no? Ahora, es cierto que la violencia existe. Ahora, ¿qué podemos hacer con los rusos nosotros? ¿Qué van a venir a hacer los rusos acá? Y los chinos quieren llevarse. China necesita alimentos y energía, que es lo que necesita. Y bueno, creo que la guerra es más comercial que militar. Ahora, si vos a un país, como han hecho con Venezuela, le vendés armas, le vendés repuestos, eso genera una situación de dominio. Ahora, hasta ahora, según yo sé, la Argentina se mantiene bastante distante. La Argentina tiene una conciencia, todas las fuerzas políticas, cualquier signo que ustedes quieran, de que una de las bendiciones de la Argentina es no tener la hipótesis del poder militar. No tener un poder militar, más aún en un mundo como el de hoy, sin poder ejecutivo, es una bendición. Entonces, nadie quiere que esto se vuelque de un lado para otro, ni con los rusos, ni con los chinos, ni con los americanos. Para todos un poquito y nada más. La Argentina no quiere retirar el poder militar. Y eso está en la voluntad de los radicales, de los peronistas, de los macristas, porque la Argentina tiene un activo muy importante, que es no tener la hipótesis del poder militar. La tiene Brasil. Brasil, el que le está haciendo el cerco a Bolsonaro es el ejército. En Chile, Pinochet murió en la cama. O sea, ni se animaron a llevarlo a juicio. Recién ahora le están descubriendo la plata que se le dio a la familia. Y esos son lugares, son países con poder militar. Y eso, la Argentina tiene como pasó por una experiencia tremenda, tiene una gana de recrearlo. Y yo creo que lo va a recrear sobre otra base. Seguramente habrá un replanteo del tema militar, más bien ligado, por ejemplo, a hipótesis de todo lo que es la tarea del ejército del mundo, el tema científico, el tema aeroespacial. Yo creo que son las grandes metas para que los militares tengan un desarrollo. El tema aeroespacial es un tema esencialmente militar, y yo creo que ahí tiene que tener diferencia, y hay que darle mucho aire a eso, que es el control del espacio aéreo, digamos, satélites, comunicaciones. Es un tema muy interesante, y que la Argentina ha sido muy competente, ¿no? Y es muy competente. Pero bueno, consulten a alguien que sepa de esto. Yo sé lo que leo. Curioso, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta la acerca a Humberto Bonanata, también dirigida para Ignacio. ¿Crees que el gobierno puede avanzar con el salario universal que pretende Grabois? A ver. El salario universal es una idea que se pierde el origen de los tiempos, no es de Grabois. Viene de Tomás Moro.
Yo recomiendo que lean el trabajo que tiene Remes Lenikov sobre el salario universal, es muy interesante, está publicado en la revista de hace un par de años, un trabajo en colaboración de Jorge Remes con otro economista, donde hace una profundización del tema del salario universal, y una de las cosas que aporta, que es muy interesante, es la historia de todos los planteos que ha habido. Muchos de ellos, que es donde se desarrolla desde la derecha económica, Milton Friedman, la idea de la imposición negativa. O sea que no es un tema de... Acá se toma como todo de una óptica muy sesgada. Es un tema de la economía contemporánea. Si quieren más detalles, yo este tema lo he hablado con Grabois. Grabois no está hoy llevando eso adelante. Él no cree que hoy sea la oportunidad de hacerlo. Él está más bien con la idea del salario complementario, el que él logró en negociaciones con el macrismo en el 2016, una ley de emergencia del Economía Popular, que es una negociación finísima y muy exitosa, yo lo cuento en mi libro El Papa Peronista, que esta semana Arroyo generó una fusión con un programa que va a llevar la prestación salarial complementaria a 500.000 personas, y se basa sobre la idea, que es una idea en la cual hay una coincidencia muy interesante entre el gobierno de Macri en su momento y el desarrollador público de esto, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando manda la carta de Pascua este año a las organizaciones populares de todo el mundo, dice: ya será hora de empezar a discutir un salario universal. ¿En qué se basa esto? Se basa sobre una idea de que la economía, que aún creciendo en niveles irreales de marcianos, jamás va a derramar para eliminar la pobreza y la exclusión. La exclusión es un ingrediente sistémico de la economía contemporánea. Un capitalismo que reparte mal. Esta es la idea de origen que termina, según algunos, en el salario básico universal. El Papa Francisco la desarrolla en la construcción del movimiento de Economía Popular, que es un movimiento extraordinario mundial, para el cual él crea el Ministerio de Desarrollo Social de Tucson, donde está Grabois de asesor. Lo llevan a Nicolás Massot a Roma a la tercera conferencia de la Economía Popular, y vuelve y les pone a Macri. Y Mario Quintana, que es un hombre que era vicesecretario de gabinete, formado en los puros villeros de la economía tercerista, coautor de uno de los libros sobre la teología de la liberación en América Latina hace 30 años, que conoce muy bien la Iglesia, pues fue uno de los auditores que hizo la reforma económica que hizo el episcopado hace 20 años. Me pareció que la Iglesia había que llevarla adelante. Y ahí nace la Ley de Economía Popular del 2016, casi unánimemente votada por el Congreso. El censo de villas, que es extraordinario, es lo que hoy está usando los gobiernos desde entonces, los 4.000 barrios populares. Y la ley más extraordinaria, que es la ley 18, que es la expropiación de las tierras en la villa para darse a los dueños. Es una ley que también se vota casi por unanimidad y con la oposición del peronismo. Porque el peronismo de los intendentes y de los gobernadores siempre ha estado en contra de eso. O ellos quieren manejar eso desde los hábitos convencionales de la política argentina. El entendimiento al que llegó ese sector del gobierno de Macri los primeros años. Y en las organizaciones sociales francisquistas es muy importante. Yo casi te diría que es casi revolucionario. Porque tira hacia adelante con una idea novedosa que se opone a la economía clásica ortodoxa y se opone a la economía del socialismo. ¿Quién es el principal detractor de Grabois? La izquierda, Berbisky. Grabois tuvo que ir a ver a Cristina Kirchner en persona para que los senadores del peronismo votaran
la ley de expropiación de villas, porque no querían. Y si uno va al diario de sesiones, yo me vi las sesiones, y escucha las exposiciones de los intendentes, de Espinosa, por ejemplo, y de Obras, contra la ley esa, diciendo que es una ley que les quita la potestad a los municipios, a las provincias, pero esos avances se dan. Hoy diría yo que el salario universal está en alguna carpeta, no de Grabois, mucho más impensada, no lo voy a decir, porque esto ya se estudió antes del 2015, como cuando se estatizaron la jubilación. La idea de que haya un salario universal. Ahora, a unos les gusta, a otros no. Ahora, es un debate mundial, internacional. Yo recomiendo leer la nota del estudio de Remes, porque Remes ahí es muy iluminador. Por ejemplo, que esto nace de la derecha económica, no es un tema de la izquierda. Más aún, la izquierda está en contra de eso, no le gusta eso. Está en otra óptica. Ahora, no sé que este gobierno... Ahora, si este gobierno lo plantea, yo no sé quién lo plantea, no sé la pregunta de Humberto de dónde viene. Yo escuché que anoche Pichetto lo dijo por televisión. Es un tema que yo sigo hace mucho porque lo sigo estos movimientos vinculados a la economía popular en todo el mundo y no me extrañaría que esto reaparezca. Ahora, me parece difícil. El gobierno puede llegar a tirarlo como tira esas cosas los gobiernos para que la gente debata y hacer músculo en el debate, lo que hizo Macri con el aborto, era hacer músculo. Tira el tema del aborto y estaba en contra. ¿Qué lo tira? El tema, la jubilación de los jueces. ¿Qué problema arreglás con la jubilación de los jueces? No, pero tirás el tema de los jueces y tenés al país 3 meses discutiendo la jubilación de los jueces y la votó el Congreso. Vicentín, que es una de las miles de empresas del mundo a las cuales destruyó la economía, la destrucción de la economía mundial. ¿La vas a ir a arreglar con la ley de planes de gasto? Y si la arreglás, ¿cuándo va a tener rédito? Dentro de 10 años. Ahora, ¿qué haces con eso? Disputar liderazgo dentro del gobierno. El gobierno deshilachado entre Cristina, que domina la provincia de Buenos Aires, Schiaretti y Perotti y los gobernadores que dominan el interior y que no dejaron que Cristina fuera candidata, Alberto, que es la voz débil de la cadena, y Massa, que es el que maneja el Congreso, ahí vos haces la casa de brujas a ver quién manda. Y es muy útil como tema. Yo creo que la única utilidad que tiene es eso, si no, ¿para qué vas a ir a comprar Bicentenario? Para eso comprar una empresa próspera, comprar a McDonald's, la Coca-Cola, comprar algo que funcione, que te sirva de algo. Un clavo. Pero bueno, esas son opiniones. Muchas gracias. Nos está acompañando acá en el foro la diputada nacional Paula Urroz. Y Paula te acerca a la siguiente pregunta. ¿Es sostenible la solidez del sistema con un gobierno que se ríe de la Constitución y de todas las leyes? Yo no veo peligro institucional en la Argentina. Ni lo vi cuando Macri nombró 2 jueces de la Corte por decreto, que eso era, visto desde cierto ángulo, una audacia institucional, ¿no? Sin embargo, yo debo haber sido de los pocos periodistas que destacó, que explicó la medida como una medida de fuerza política, porque era el momento en que él tenía que imponer fuerza, el momento en que iniciaba un gobierno que había ganado por 2 puntos. Y fue el comienzo, el disparador de la gran política de Macri de subsistir desde la minoría del Congreso en las 2 cámaras del periodismo y sacar cosas extraordinarias negociadas. Ahora, yo lo veo, el gobierno no sé. ¿Y qué? De verdad no conozco en qué se ríe. Yo creo que este gobierno no se ríe nadie. Yo no veo ni a Cristina, ni a Massa se ríe, pero creo que es un tic. Alberto no se ríe. Yo no veo eso. Yo no lo veo. Hoy ha habido un amparo que siguió un juez de ahí de Santa Fe, que frena lo de Vicentín, y creo que sí, eso sigue así, lo van a acatar. La ley Heller, que dicen que es una ley
que va a salir, nunca nadie la vio. Y dicen que puede ser inconstitucional, pero la gente que lo dice porque no leyó la ley, porque no está en ningún lado. Yo tengo el texto de Heckler, pero yo no soy abogado, yo no puedo buscarlo, me parece es un impuestazo. Yo no veo eso. Lo de la ampliación de la Corte es un invento periodístico. Lo de Rafecas es una ilusión. Es decir, la Argentina es bastante ortodoxa. No, yo no veo que se rían de la Constitución. A mí se cumple. Acá, hoy Bolton en su libro revela que Trump está haciendo una reforma constitucional para ser reelegido 3 veces. Acá no ha habido intentos serios de reelección, salvo la de Menem en el 98, 99. Los partidos son democráticos. Los partidos son democráticos en general. Y por eso el sistema funciona. Si los partidos no fueran democráticos y no gobernaran democráticamente, tendríamos el caos de México, que hubo un mandato donde decía López Obrador que había ganado y no gobernaba. O Estados Unidos, donde el gobierno es el que saca menos votos y pues gana el poder. O sea, no tenemos problemas institucionales. No tenemos problemas institucionales. Es cierta normalidad. Fíjense que no hay ninguna causa por fraude que haya prosperado en la justicia más allá de la primera instancia. Nómbrame una. En un país donde el que pierde dice fraude, fraude. ¿Dónde está? Creo que hay un exceso verbal en la interpretación que yo trato de remediar tratando de entender lo que pasa. Para mí el sistema funciona. Acá en la Argentina, gobierno que ganó las elecciones, no como en otros países donde los gobiernos que ganó. Yo no veo esa. Ahora, todo gobierno quiere cambiar la Constitución. Menem lo hizo, lo hicieron los militares por decreto, Perón lo hizo. Tampoco cambiar la Constitución es matar a la madre. Es parte de la regla del juego. Yo no temería por ese lado. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Ahora le voy a hacer una pregunta para Jorge, ¿sí? De paso te voy activando el micrófono. La pregunta, Jorge, es, la pregunta que es de Silvana Knebel, ¿sí? Es, ¿crees factible la conjunción en una única fuerza Juntos por el Cambio con peronistas, republicanos y liberales para 2021 y o 2023? Sí. Sí, yo creo que todas aquellas fuerzas políticas que están en un espacio republicano, un espacio respetuoso de las libertades individuales, pueden conjugar perfectamente en el mismo espacio. Creo que estamos demostrando que una coalición que fue eficaz electoralmente, después se transformó en una coalición eficaz parlamentariamente, quizás nos faltó la eficacia para la fase gubernamental, eso no hay duda, pero creo que pueden conjugarse. De hecho, hay sectores del peronismo que están muy próximos a nosotros, no solamente el sector de Piqueto. Pensemos que hay muchos amigos nuestros que vienen del peronismo, empezando por Santiago de Estrada, Álvaro González, Cristian Ritondo, Diego Santilli, vicejefe de gobierno de Buenos Aires. En fin, hay muchos que vienen, o sea que no es descabellado eso. Lo que sí, obviamente, hay algunos otros que se terminan consumiendo la hoguera de las vanidades pensando que pueden acceder a una banca de diputados por algunas fuerzas liberales. Hoy hay distintos actores liberales que están soñando con hacer el partido propio. Yo creo que esto lo único que hace es debilitar un frente opositor y, como decía Ignacio, que hay dos grandes fuerzas políticas que se han venido desarrollando a lo largo de su historia y ahora, como decía él, estando familias ensambladas, me gustó esa expresión, el peronismo siempre que fue unido ha sido imposible a lo largo de nuestra historia derrotarlo. Cuando perdieron las elecciones últimas fue o porque un sector fue con de Narváez o porque el sector de Massa
en el 2015 fue separado. Es claro que hay que aunar todos aquellos que pensamos de una misma manera, ¿no? O sea, yo que vengo del radicalismo, no puedo negar, y me siento orgulloso, me origen radical, me fui del radicalismo por otras cuestiones, pero realmente, y en el PRO me siento muy, muy cómodo, pero me siento cómodo también compartiendo este espacio con los amigos de la coalición cívica y los radicales. O sea, más allá de que el PRO hoy es mi lugar en el mundo político, por así decirlo. Pero creo que se puede comulgar, hay comunes denominadores que permiten galvanizar una fuerza opositora con estas premisas. Yo lo escucho hablar a Pichetto, a quien conozco hace 25 años, y digo, muchas veces lo critica por cómo actuó, pero era un militante político que no traicionó a ese espacio que lo había llevado, más allá que las bancas, desde tiempo inveterado se dice, y es así, que pertenecen al diputado, no a las fuerzas políticas, uno tiene un compromiso moral y ético, porque cuando fue integrando esa lista había una comunión de principios, una comunión doctrinaria, más allá que la gente se ría de las plataformas electorales, porque en verdad siempre dicen lo mismo, y cuando yo militaba en el radicalismo, de elección a elección había que presentar la plataforma electoral, se cambiaba y a veces ni se revisaban y aparecían desaguisados en las mismas, pero yo lo veo muy, muy factible. Yo lo escucho hablar a Pichetto y me identifico totalmente con él, y no es el único caso que tenemos. Prueba al canto es que no ha habido ninguna resistencia de parte de ningún sector de que él fuera a la Auditoría General de la Nación. O sea que yo lo veo muy factible. Pero también veo que hay algunos de que se ilusionan con que hacer una banca de diputados, no sé, el caso de López Murphy, el caso de Esper, alguno ahí que quiere formar un partido político, y que lo único que van a conseguir, a mi juicio, desde mi óptica, es restarle porcentuales electorales, que esos porcentuales electorales por ahí pueden restarle alguna banca, y nosotros ya vimos lo que pasa cuando las fuerzas políticas pierden diputados en el camino. Pero lo veo muy, muy factible y se está trabajando en eso. Afortunadamente, entre nosotros impera un principio que yo llamaría la unidad en la diversidad. O sea, no hay una homogeneización del pensamiento, no hay una hegemonía del pensamiento, lo que hay es justamente no eliminar diferencias, sino armonizar las contradicciones que podemos tener entre nosotros y que son lógicas en un espacio político que tiene que tener debate, sobre todo cuando somos oposición, porque antes el poder disciplina todo, pero cuando estás fuera del poder es donde muchas veces se puede producir la anarquía, y acá me parece que no hay diferencias en lo sustancial entre ninguno de nosotros. Es más, cuando se hablan de liderazgos, uno siempre evoca líderes de distintos espacios, tanto del PRO como del UCR o de la coalición cívica. Por eso esa posibilidad, pero hay realidades personales que a lo mejor hacen de que algunos pretendan ir solos y después obtienen magros resultados que terminan perjudicando la coalición de una fuerza vigorosa, la constitución de una coalición vigorosa. Gracias, Jorge. Pero las preguntas para... La siguiente pregunta, Ignacio, era acerca del doctor Sebasco, ¿sí? ¿Ves un aprovechamiento de la cuarentena por parte de Cristina y su gente para avanzar en el plan de impunidad? Ignacio. Me parece que se le cortó la señal a Ignacio, ¿no? Sí. ¿Se le cortó la señal a Ignacio? Sí, se le cortó la señal a Ignacio. A ver, un segundo. Ignacio salió y estará por conectarse nuevamente. ¿Querés que te pase esta consulta a vos, Jorge? No, pero ¿qué te parece? No. Ahí está con la lupita, ¿ves? No, ahí está. Sí, Ignacio se desconectó por algún tema de conectividad técnico de su domicilio. Bájale el audio. Baja el audio.
cortate el audio. Cortate el audio totalmente. Cortar el audio. Bien. No está, ¿no? Desconectado Pero no todo está el Ignacio. teléfono porque la mujer que está terminando por todo. Pero no está ahí. Tengo el teléfono. ¿Escucha lo que dice? No tengo. ¿Escucha lo que dice? No. Estaba con audio. Sí, hacerle esta pregunta. Bueno, evidentemente Ignacio se tuvo que desconectar automáticamente por alguna falla. No. Espera un segundito. Pensó que había terminado. Un segundito. Hola, Ignacio. No terminó, ¿eh? No, pero no volviste. No se cortó. ¿Está tu señora aparte por casualidad? Sí. ¿Tu mujer está por ahí? Conectada, digo. No, pensé que estaba conectada tu mujer. Está Jorge hablando con Ignacio, así que ahora va a volver a conectarse. Invitalo para entrar porque se desconectó. Si vuelvo a ingresar al link. Pasó la noticia, mientras tanto, que me vino la noticia que la Argentina prorrogó el plazo para la negociación hasta el 24 de julio con los bonistas. 24 de julio. Bueno, ahí entra Ignacio de vuelta. ¿Cómo? Es el mismo ID, el mismo. Listo. ¿Volvió? Tenés audio, Jorge. Sí, ya se ahí. Otra pandemia más y ¿sabés cómo vamos a estar cancheros? Ahí está. Ahí te está admitiendo, Ignacio. Listo. Seguimos, ¿hasta qué hora te parece correcto? ¿Hasta qué hora te parece correcto, Ignacio? Ok. Seguimos. Estoy de vuelta a casa. Cortado, no sé por qué. La verdad. Bueno, ya recuperamos a los dos Ya expositores. recuperado. Hasta luego. Ignacio, bienvenido nuevamente. Periodista recuperado. Periodista recuperado. Fábrica recuperada. Que no te expropien. Bueno, te vuelvo a hacer, le dirijo la pregunta originalmente que era hacia Ignacio, ¿sí? Esta pregunta, Ignacio, es de Luis Vasco, ¿sí? Y te pregunta si hay aprovechamiento de la cuarentena por Cristina y su gente para avanzar en el plan de impunidad. Yo creo que la peste está siendo aprovechada por todos los gobiernos del mundo para rearmar estructuras de poder que quedaron desmanteladas desde la crisis esta que estalló, creo yo, el año pasado. No tengo las razones para su temporalidad, pero yo ilustro esto en la película El Guasón. Yo creo que si hay la película El Guasón es una película muy interesante porque expresa
la bronca de la sociedad frente a los gobiernos que no... Es decir, los gobiernos están armados según una ideología y un sistema de hace 3 siglos, y estamos en el siglo XXI, o sea, la sociedad va por el ascensor y el sistema va por la escalera, entonces es imposible que nadie dé respuesta. Por eso yo les digo, no hay país en el mundo que no tenga leyes de excepción, o es una dictadura, o tienen decretos de necesidad de urgencia, o executive orders, o licencias especiales para poder gobernar. Pues si no, no se puede gobernar. Esto lo dice de derecha, izquierda, centro. No hay posibilidad de incidir sobre las realidades de un gobierno. Tocar los botones y no suena, no viene nadie. Bueno, ¿a dónde voy? Los gobiernos todos han acudido a esto para poder ganarse. Esto se ve muy claramente en Estados Unidos. Sí, ha habido un aprovechamiento. Y lo mismo ocurre acá. Yo creo que acá el más táctico que como una estrategia. El problema del gobierno es anterior. El problema del gobierno es que es una alianza entre entre el peronismo del interior, que es el que no quería que Cristina fuera candidata, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que sostenía a Cristina, que encuentran en Alberto Fernández, que es el eslabón débil de la cadena, un compromiso de que sea presidente. Esto genera un gobierno de una enorme debilidad. Tan débil como fue el de Macri, que había ganado por 1,5 puntos y que se basaba en la capacidad de representación que tiene Cambiemos de los grandes distritos de la Argentina. Cambiemos llegó a ganar la presidencial 6 de los 7 distritos más poblados de la Argentina en 2015, y ratificó en 2017. Y en 2019 ganó en 5. Salvo Tucumán y Buenos Aires, las 7 provincias más grandes las gana en la presidencial Cambiemos a día de hoy. Esa es capacidad de representación. Pero así todo el gobierno era muy débil, el gobierno de Macri era muy débil. Y en la Argentina, que es un país de gobiernos débiles, gracias a Dios, la sociedad es más fuerte que dice, gracias a Dios, la enorme salud de la sociedad. Los gobiernos aprovechan cualquier colectivo que pase para subirse y amarrar. ¿Por qué? Porque en los gobiernos débiles el problema es la gobernabilidad. Y siempre los gobiernos van a elegir la gobernabilidad a los objetivos. Es importante mantenerse en el poder ante cualquier... La agenda de Macri a lo más ortodoxo, de Husserl, del alcaloide de la ortodoxia. Pero cuando vi un momento de poner un ciudad, Porque yo diría. Por ahí tuve una nueva interrupción, Ignacio, esta vez de conectividad nuevamente. Ignacio, ¿seguís con nosotros? Pasarle una pregunta a Jorge. Sí, Ignacio, ¿estás ahí? ¿Se cortó de vuelta? se cortó de vuelta. Sí, Bueno, le voy a trasladar una pregunta ahora a Jorge, mientras Ignacio vuelve a conectarse. Jorge. ¿Tenés celular para llamarlo? Sí. Esta consulta es del ingeniero López Reyes. ¿Sí? ¿Cómo podría impactar la recesión económica maximizada en el ánimo de los sectores en el 2021? ¿Gana, pierde terreno el oficialismo? Yo escuché. otra vez. La repetí. Te apago el micrófono para que se acople. Dale. Te repito la pregunta. Del ingeniero López Reyes. ¿Sí? ¿Cómo podría impactar la recesión económica maximizada por la cuarentena en el ánimo de los electores en el 2021? ¿Crees que gana o pierde terreno el oficialismo? Perdón que me está llamando Zulita. Yo creo, bueno, es Espera. lógico. Todavía no se activó tu micrófono. ¿Hola? ¿Ignacio? Ahora sí. Salí fuera.
Bueno, yo creo que siempre ha ocurrido que alguien decía que la víscera más sensible que tenía el ser humano era el bolsillo. Yo creo que una recesión económica va a impactar fuertemente en el resultado electoral del 21 para la coalición gobernante. Y digo coalición gobernante porque hoy está claro que, y yo puedo resistir el archivo de decir que, porque lo dije apenas salió la fórmula Fernández en mayo del 2019, que era un revival, un déjà vu de Campo en el gobierno, pero en el poder. Hay una coalición, y yo entiendo perfectamente que el peronismo puede ser uno solo, pero hay un cristinismo que va ocupando ya no las segundas líneas, sino los primeros lugares. Entonces creo que va a ser muy complicado porque justamente la parte económica se va a sentir fuertemente. Nosotros nos fuimos del gobierno en el 2019 justamente porque el tema económico fue el que imperó. No obstante, yo apuesto mucho que la gente, como pasó en el año pasado, la gente votó, porque si nos votaban por la parte económica, por más que hubiéramos ordenado las grandes variables macroeconómicas, a la gente al bolsillo no le llegó esos efectos positivos. Entonces yo creo que la gente votó también por la institucionalidad. Y lo que decía recién, me hizo recapacitar mucho, lo que decía recién eh, Ignacio, es muy cierto. Hoy el empoderamiento de las sociedades rebasa a los gobiernos. Los gobiernos por eso buscan tener cada vez más poder, porque se ven débiles. Ustedes piensen que aparecieron las excarcelaciones masivas, un cacerolazo los hizo retroceder. Lo que ocurrió en estos días en Reconquista y en Avellaneda es claramente la demostración que hay una sociedad muy activa que está dispuesta a salir a la calle a reclamar por sus derechos. Y yo creo que también, más allá de que es triste lo que voy a decir, pero en el ánimo del juez, al dictar la resolución del día de hoy, influyó mucho esa repercusión popular tan fuerte. Los abogados tenemos una expresión latina para definir esto, que muchas veces es el estrépito fori, el estrépito del foro, que hace que muchas veces condicione una decisión de un magistrado. Esto no es lo deseable, porque creo que el magistrado tiene que estar como con un cono de silencio donde él tiene que resolver de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que marca la norma. Pero sí, yo creo que una recesión económica va a redundar en perjuicio de la coalición gobernante. ¿Volvió Ignacio? Sí. Listo. Acá estoy. Así seguís contestando, Ignacio, si no. Bueno, díganme, yo... No. No tengo pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Charlie. ¿Cuál es la pregunta? Ignacio, te paso esta siguiente consulta que es de Bernardo Sabastano. Está Macri. Sí. ¿Está Macri más activo en política que lo que marcan algunos observadores? ¿Qué opinas? Repetime la que se perdió la línea. Repetime la pregunta. Sí. ¿Está Macri más activo en política que lo que marcan algunos observadores? Macri está en una cuestión muy delicada porque él es un hombre que ha hecho los gestos de permanecer dentro de Juntos por el Cambio, que es acercar a Pichetto a la auditoría, que es creo que es el hombre que sostiene el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta de la ciudad y avala lo que está haciendo como el tipo más importante a cargo de un gobierno de Cambiemos, y más con los problemas que tiene financieros, que es la convivencia con la nación y ahora con la PES. Ahora, la situación de él es una situación muy delicada porque ustedes saben muy bien que él tiene unos sectores dentro de Cambiemos
en el radicalismo por un lado, en el peronismo de la línea Frigerio Monzó, que creen que el ciclo de Macri está terminado. Esto no es difícil de decirlo, pero es cierto que en política, si no volvió Cristina, Macri no va a volver. Porque además Macri tiene una cosa, ¿cuál era el activo de Macri? Era un candidato ganador. Ganó en la ciudad, gobernó todo lo que ha querido, dejó su sucesor, tiene leyenda de buen administrador en la ciudad. Pero te hacía ganar elecciones. Entonces, los radicales se tapaban la nariz, iban a Gualeguaychú y decían, bueno, con este ganamos. Y fueron y ganaron 2 veces. Ahora, ¿por qué perdiste? Ahora, ¿para qué lo querés? Porque además, más que como dirigente, no representa lo que es, digamos, si uno mira cada uno de la galería de Cambiemos. ¿Quiénes son Cambiemos? Es él, son los radicales, sindicatos donde vos quieras, Macri, Silvia y Lustó, y te deja Carrió, y más distinto de ellos. Macri lo deja solo y se abraza a Vargas Llosa. Se lleva a lugares. No, es un tema de, perdón, pero nuevamente tuve ahí una interrupción de conectividad, Ignacio. Jorge, decime, ¿querés que lo esperemos a que se vuelva a conectar? ¿Querés que hacer el cierre y que redondeemos? Como te parezca. No, que hagamos la última pregunta. Dale. Para él cuando se vuelva a conectar. Vamos a tratar de que se conecte nuevamente Ignacio para hacerle una última pregunta, porque él tiene voluntad de continuar, pero no le ayuda a la conectividad. Dale. Sí, la verdad que es complicado. Y la verdad que tiene toda la mejor buena voluntad de contestar hasta cualquier hora. Si me mutean no puedo hablar. Estoy hablando y se muteado por el host. Acá estoy. Ahora estás. Estoy acá. Dale, buenísimo. Estoy acá. Buenísimo. Termino con Macri. Macri Okay. tiene un problema que su presencia en la coalición es riesgosa mientras él mantenga la leyenda de que puede volver. De que hay un Macri que va a volver a terminar lo que no pudo. Creo que eso limita mucho probablemente si Macri asumiera otro rol y dijera la clave de la derecha española, que es la que él sigue. Él siempre dice que es un discípulo de Ruiz Gallardón y de Aznar. Debo decir que Ruiz Gallardón es el político que más admiro. Ahora me parece una locura, pero bueno. ¿Cuál fue? Que Aznar dijo no vuelvo más. Es decir, Rajoy es posible y lo que ha significado después de la alianza del PP fue cuando Aznar dijo yo no vuelvo más, me voy. Y si me ve con Tony Blair en las Azores yendo a Irak, no quiero, la sociedad española me rechaza, yo no voy a arrastrar a mi formación. Y de hecho, el PP tuvo una sobrevida con Rajoy porque Aznar dijo no juego más. Probablemente si Macri hiciera un gesto parecido, de decir yo voy a ser un gran organizador, un gran habilitador desde un factor de poder, como puede ser organizaciones intermedias o de mi fuerza política, probablemente sería más fácil convivir con él para sí, porque te digo, Macri él te lleva a lugares que, por ejemplo, a un debate de que vuelve Macri o no vuelve, que es un debate hoy día yo inoportuno para esa fuerza, pues recorta mucho. A ver, tipo decía, yo no voy, no tiene nada que ver. Hay gente que lo va a ver a Macri, hay gente que no lo va a ver a Macri. Ahora, hay gente que, así como hay testigos de Jehová, hay testigos de Macri, gente que depende de Macri para seguir teniendo vigencia política, entonces no se sacrifican a un ocaso de Macri. Ahora, Macri puede ser un
gran factor de unidad, como lo está mostrando ahora con esta idea de bancar a Pichetto, que es el primer republicano, bancar a Carrió, bancar a Horacio, porque no hablamos de Horacio. Horacio es, Rodríguez Larreta es el hombre que junto el otro día a Vidal con Monzó, es decir, opera reconciliaciones que son necesarias para la integridad. Hoy día es que el arco de la oposición, y esto es la impotencia que tiene el gobierno, lo mantiene intacto, y además lo exhibe, lo muestra, te lo cuentan todos los días, y eso es un elemento de salud. Ahora, ¿cuánto tolera eso lo que va a haber ahora cuando venga la elección? ¿El resultado o no? ¿Va a ser candidato a senador cuando haya Senado o no? O decir, yo no voy a ser más candidato, voy a construir una fuerza desde afuera con mi ingenio, mi dinero, mis contactos internacionales. Probablemente con eso, quizás, me estoy imaginando solución, pero creo que el problema Macri es como Felipe González, un jarrón chino. Son grandes, son caros, muy delicados y no entran en los departamentos de los amigos. Todo expresidente es un jarrón chino. Y bueno, no tiene un partido como tiene el peronismo que puede arbitrar que Cristina no es candidata. O sea, si Cambiemos resuelve que está condenado a Macri, es un problema, así como el peronismo dijo, nosotros no estamos condenados a Cristina, ya lo hagamos. Descrédito, eso, durante el año, no basta de eso. Mucha candidata. Sea vice, bueno, está bien que sea vice, pero que venga otro. Yo creo que ese debate va a venir ahora cuando empiezan todos. Aparte es un debate que va a promover el gobierno, porque el debate sobre el Macri dentro de Cambiemos es un debate tóxico y contaminante para la oposición. Por la gente que va a decir, no, con Macri. A mí me lo han dicho dirigentes de Cambiemos. Unos que dicen, yo no soy amarillo, yo no soy la casa. Amarillo, yo no soy ahí, yo soy la cosa. Están dispuestos a no repetir con Macri porque no es que no lo quieran, creen que es bueno, en política es así, es de una gran crueldad, porque obtuvo, le fue bien, ganó 2 elecciones, ya está. El problema es que haces vos hacia adelante. Yo creo que el peronismo, el Cambiemos tiene un formato que todo el mundo conoce, pero nadie lo quiere decir. El que inventó esto fue Horacio Rodríguez Larreta. Él lo fue a buscar. Que se olvidó Enrique de mencionar que Macri en 2003 fue candidato del PJ Capital. Macri viene del peronismo. Macri era un sueño de Dual. Fue candidato PJ Capital, perdió con Aníbal Ibarra en 2003. Fue la boleta, yo la tengo en mi pantalla siempre cerca, porque cuando vi este debate digo, mira esto, PJ Capital, Macri jefe de gobierno. O sea que es un hombre que pero Horacio Rodríguez Larreta es el creo yo, el constructor de esto, y probablemente es el hombre que, por ese sector, está en mejores condiciones de ser un heredero. En política no hay heredero, el poder no se hereda. Pero uno lo ve ahí, él ha sacado turno. Lo que pasa es que está en una coalición que va a tener que aceptarlo. Yo creo que el candidato más importante que tiene el radicalismo es Morales. Si Morales termina bien su gobernación, va a ser el candidato presidencial del radicalismo, a paso o suelto, porque Morales es un tipo que tiene, creo yo, el radical que tiene mejor interlocución con todas las tribus radicales. No recorta como otros dirigentes radicales importantes, pero que recorta, no los que viven en la capital. Yo imagino que el formato hacia la presidencial va a ser un arbitraje entre ese radicalismo y Horacio Rodríguez Larreta, y vamos a ver qué pone cada uno, ¿no? Vamos a ver qué pone cada uno. Y si son compatibles o no. Venimos de Golevichú, acordate Golevichú, el año en abril de 2015, cuando se discute la alianza con el peronismo de Massa o sin él, o solo con los radicales. Carrió, ese debate se puede volver
Para dirigentes sobran, creo que ningún partido está condenado a ningún. ¿Quién iba a pensar que Alberto Fernández es el peronismo? Bueno, la última pregunta, si quieren. ¿No? Vale, bárbaro. Última pregunta y después Jorge hace el cierre de la sesión y el agradecimiento, por supuesto. Esta pregunta es del doctor Miguel Ángel Secchi, ¿sí? Y dirigida hacia vos, hacia Ignacio. Quiere saber si considerás el sistema de salud argentino como eficaz. ¿Considerás que hay cobertura universal? Sí, ¿considerás que hay cobertura universal y que la convivencia de tantos subsectores como antes mencionaste lo hace equitativo? Bueno, yo no estoy en condiciones de juzgar eso. Lo que sí sé es que es muy grande, es muy caro y hay cobertura con pretensión universal. El sistema previsional argentino, el sistema de seguridad social con la salud incluida, es un sistema de los pocos sistemas del mundo que tienen pretensión universal. Y le ha costado mucho a la Argentina y le cuesta mucho, y eso lo hace singular. Ahora, la eficacia, yo no sé si la peste no nos agarró de lleno o porque hay agua o porque la cuarentena originaria fue buena o porque lo tenemos a Ginés. Tenemos un ministro de salud que conoce su negocio, a algunos les gusta, ¿no? Pero hay que admitir que es uno de los sanitaristas más importantes que tiene Argentina, o quizá el más importante, o porque hay un sistema de salud que se va superponiendo el PAMI con los idiomas de todas las provincias, los prepagos médicos privados, la obras sociales, el ANSES y sus ayudas. O sea, hay casi una saturación de gastos sobre la salud que la Argentina alienta dentro de esa utopía argentina de igualdad. Nadie cede eso, nadie quiere que sea menos, todo el mundo quiere que sea más. Ahora, si es eficaz o no, lo veremos con los resultados. Ahora está funcionando. Por lo menos si la gran prueba, la peste, creo que nos va bastante bien. No digo que estemos para colgarnos del alambrado, pero yo no sé si nos viene una cosa horrible, espantosa, que se bien. Acá hay dos diagnósticos. Un diagnóstico que dice que esto va a terminar pronto y otros dicen que viene un peor. Pero cuando vos hablas con estos tipos que están a cargo de esto, te dicen que no saben. Fíjate vos lo que está pasando en muchos lugares, que vuelve, se revierte, se reabre, se cierra. Pero bueno, yo no puedo juzgar en la calidad de eso, lo tiene que hacer alguien que conozca de medicina, o de medicina social, o de sanitarismo. Ahora, es que es grande, importante y caro, sí. Y ojalá funcione, sí. Y que parece que está funcionando también. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, ahora le cedemos la palabra a Jorge. Una vez que se le active el micrófono. Jorge. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias en particular a vos, Ignacio, y sobre todo algunas reflexiones interesantes que nos dejaste, como esto de que la sociedad es incontrolable, que hay como una globalización sin gobernanza, que hay un cataclismo, esto de todas las utopías, también me pareció una frase realmente muy feliz, y que también, bueno, muchas veces los gobiernos tienen este desliz hacia el autoritarismo porque son en el fondo gobiernos débiles. Creo que también esto debe ser una influencia tremenda de las redes sociales. Hoy en día estamos todos tan intercomunicados que hasta llega el punto en que pensamos que, como bien dijiste vos, esta peste es algo apocalíptico, y uno comparado, ya no de las pestes de la Edad Media, sino comparado con la que vos dijiste, hace 50 años murieron millones de personas, y la verdad que creo que hay también un sobredimensionamiento de estos problemas que son serios, y al que le toca es la tragedia mayor, pero me parece que también hay que ver esto que yo digo siempre: 32.000 personas mueren por año en Argentina de gripe y de neumonía, y esta pandemia ha tenido, hasta ahora no ha tenido menos de 1.000 muertes, ¿no? Y pensemos que nosotros también vivimos una muy fuerte allá por el año 56, que fue la polio, y que realmente arrasaba con chicos que después quedaron con secuelas. ¿Cuántos conocemos nosotros que han llegado
adultos con parálisis. O sea que me parece que esta situación va a pasar y que vamos a estar ante un mundo totalmente distinto, y esa para mí me pasa en lo interior, que siempre estoy haciendo preguntas, me estoy haciendo preguntas de forma constante, si es por acá, si es por el otro lado. Me parece que también es un ejercicio saludable para todos los que estamos en la actividad política. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias, Ignacio, y a seguir leyendo tu columna de los domingos y a seguir viendo ese portal Zuleta Sin Techo. Y el lunes, La verdad, el lunes también. perdón, Domingo el y domingo y el lunes, ahora son 2 días. Pero además el portal Zuleta Sin Techo, que sale siempre. Además de que te vemos también por TN, que sos uno de los invitados especiales que siempre tiene el TN para cambiar opiniones sobre el tema. Así que muchísimas, pero Todavía muchísimas no, gracias. este año ha ido muy poco. A TN Este te he año ha ido visto, poco. ¿eh? En TN te he visto este año, sí. No, sí, pero estoy en el sector de la gente, población controlada. Ah, bueno. Pero activa. Yo también, pero uno está activo Sí, igual. sí, cuando mandan un móvil los atiendo, sí, cuando mandan un móvil los atiendo. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Ignacio. Un fuerte, pero fuerte abrazo, ¿eh? Y gracias a todos. Gracias a ustedes. Y gracias a todos los que vinieron acá. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. todos. Bueno, ya está.